Siempre pensé que mi roommate, Javier, era como un hermano para mí. Nuestra amistad había sido un refugio constante en medio del caos de la vida universitaria. Las horas de estudio compartidas, las risas en la cocina mientras preparábamos cenas improvisadas, y las largas conversaciones que se alargaban hasta el amanecer habían construido una conexión que creía inquebrantable. Hasta hace poco, no había ni una pizca de tensión entre nosotros, una serenidad que consideraba inalterable. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto de nubes grises que prometían lluvia. El aire era denso, y una ligera brisa fresca anunciaba la inminente tormenta. Había vuelto del gimnasio, sintiendo como el agotamiento se aferraba a cada músculo de mi cuerpo. Mis piernas temblaban ligeramente, y el sudor perlaba mi frente, cayendo en pequeñas gotas que se mezclaban con el suave aroma del desodorante que ya empezaba a desvanecerse. Mi ropa deportiva estaba pegada a mi piel, la camiseta azul oscuro lucía casi negra por la humedad. Al entrar al departamento, me recibió el familiar sonido del ventilador del pasillo, un zumbido constante que se entremezclaba con el lejano murmullo de la televisión en la sala. Avancé por el pasillo, sintiendo el fresco del suelo de madera bajo mis pies descalzos, mientras mis zapatillas dejaban un rastro húmedo a mi paso. Abrí la puerta de mi cuarto con confianza, como lo había hecho miles de veces, sin preocuparme por cerrar bien. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, tiñendo todo con un cálido resplandor dorado. Dentro de mi habitación, el mundo parecía haberse detenido. Me miré en el espejo, observando cómo mis músculos se tensaban al revisar un tirón en mi pierna. Podía sentir la ardiente punzada del sobreesfuerzo, una señal de que quizás había exagerado con los ejercicios. Todo estaba en calma, hasta que un suave crujido rompió el silencio. La madera de la puerta dejó escapar un quejido bajo, un sonido que resonó en el aire como un eco distante. Giré mi cabeza ligeramente, apenas lo suficiente para ver con el rabillo del ojo cómo la puerta de mi cuarto se abría lentamente. El aire se llenó de una expectante anticipación, y mi corazón dio un vuelco al ver a Javier de pie en el umbral. Llevaba una de mis sudaderas, una gris con capucha que solía desaparecer misteriosamente de mi armario, solo para reaparecer en su lado del apartamento días después. Su expresión, sin embargo, era diferente a lo habitual. Nos quedamos inmóviles, atrapados en un instante que parecía alargarse indefinidamente. Nos mirábamos a través del espejo, nuestros reflejos contaban una historia que nuestras palabras aún no se atrevían a narrar. La habitación, normalmente un refugio de paz, se sentía ahora como un escenario cargado de tensión. El silencio era ensordecedor, un grito mudo que llenaba el espacio entre nosotros. Normalmente, Javier habría soltado una broma, un comentario sarcástico que habría aliviado cualquier incomodidad. Pero esta vez, su mirada decía algo distinto. Había una intensidad en sus ojos que nunca antes había visto, una mezcla de confusión y algo más que no podía identificar. Mi mente corría, buscando entender qué había cambiado. El aire estaba cargado, y el silencio entre nosotros parecía gritar lo que nuestras palabras no se atrevían a decir. ¿Qué había cambiado entre nosotros? ¿Cuándo se había transformado esta familiaridad en algo tan incómodamente extraño? Me preguntaba si Javier también sentía el cambio, si esa mirada suya contenía las mismas preguntas que yo no me atrevía a formular. Intenté sonreír, pero el gesto se sintió forzado, como si mis labios no supieran cómo curvarse en una expresión que había sido tan natural antes. No te preocupes, no es un problema, respondí, mi voz saliendo más aguda de lo que pretendía. El ambiente seguía cargado, y sentía como cada palabra añadía un peso adicional al aire entre nosotros. Javier se acercó lentamente, cada uno de sus pasos resonando en el suelo de madera, un eco que se propagaba por la habitación. Sentí como su presencia llenaba el espacio, reduciendo la distancia física que nos separaba pero aumentando una distancia emocional que no podía comprender del todo. Me volví hacia él, dejando de mirar el reflejo en el espejo. Ahora lo enfrentaba directamente, viendo el leve rubor en sus mejillas, una señal de nerviosismo que nunca antes había notado. Gracias, dije, aceptando la sudadera que él me extendía. El tejido era suave y cálido al tacto,
todavía impregnado con el familiar aroma de su colonia. En ese momento, el mundo exterior parecía desvanecerse. No había más sonido que el latido de mi propio corazón, un tamborileo constante que me recordaba la gravedad del instante. Javier permaneció en silencio, su mirada ahora fija en el suelo, como si buscara respuestas en las vetas de la madera. Intenté pensar en algo que decir, alguna forma de romper la barrera invisible que había surgido entre nosotros. «¿Todo está bien?», pregunté finalmente, mis palabras llenas de una preocupación genuina que esperaba que él pudiera percibir. Levantó la vista, sus ojos encontrando los míos con una sinceridad que me desarmó. «Sí, bueno, no lo sé», admitió, su voz cargada de una incertidumbre que resonaba con la mía. «Solo he estado pensando mucho últimamente», continuó, su tono ahora más firme, como si hubiera decidido que este era el momento para ser honesto. Asentí, instándole a continuar. Sentía que estábamos al borde de algo importante, una revelación que podría cambiar la dinámica de nuestra amistad para siempre. «Estoy aquí para escuchar», le aseguré, deseando que mis palabras pudieran ofrecerle el confort que necesitaba. El tiempo parecía alargarse nuevamente, cada segundo estirándose mientras esperaba su respuesta. A mi alrededor, la habitación se mantenía en silencio, un testigo silencioso de la conversación que se desarrollaba. «He estado pensando en nosotros», confesó finalmente, sus palabras colgando en el aire como una declaración que no podía ser retirada. «En cómo hemos cambiado, en lo que hemos sido y lo que somos ahora». Sus ojos buscaron los míos, buscando quizás un indicio de comprensión o aceptación. Su confesión me tomó por sorpresa, y sentí un torbellino de emociones arremolinarse dentro de mí. Me di cuenta de que yo también había sentido esos cambios, esa evolución silenciosa que había estado ocurriendo entre nosotros. «Yo también lo he notado», le dije, mi voz apenas un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo del momento. Mientras nos mirábamos, sentí que algo había cambiado irrevocablemente. El aire entre nosotros era diferente, cargado no solo de la tensión de lo no dicho, sino también de una nueva comprensión. El silencio, que antes había sido ensordecedor, ahora se sentía más ligero, como si finalmente hubiéramos encontrado las palabras que necesitábamos. Nos quedamos allí, en la penumbra de la habitación, conscientes de que este era solo el comienzo de una conversación mucho más larga y profunda. Pero por ahora, bastaba con saber que no estábamos solos en nuestros pensamientos, que ambos estábamos dispuestos a explorar lo que significaba esta nueva fase de nuestra relación. Y así, en medio del suave murmullo de la tormenta que finalmente había comenzado a caer fuera, supe que todo cambiaría.